Hola, bienvenidos a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. Continuamos en este segundo vídeo de la serie sobre la historia y evolución de la teoría atómica de la materia, ¿vale? Si como ya comentamos hace más de 3000 años los primeros filósofos especularon sobre la constitución de la materia e incluso llegaron a intuir y a acuñar el término de átomo para definir la parte más pequeña de esta, los primeros investigadores y científicos de hace ya más de 2 siglos basaron la mayoría de sus teorías en los resultados obtenidos de la observación y de la experimentación. En 1808, Joseph-Louis Gay-Lussac observó que algunos gases se podían combinar en proporciones simples de volúmenes. Por ejemplo, observó que 2 volúmenes de hidrógeno se combinaban con un volumen de oxígeno para formar 2 volúmenes de vapor de agua. En casos como este, si el producto obtenido en la reacción era también gaseoso, dicho volumen estaba relacionado de una manera simple con los volúmenes de los gases reactivos. Observó también que un volumen de nitrógeno se combina con 3 volúmenes de hidrógeno para formar 2 volúmenes de amoníaco, o que un volumen de nitrógeno se combinaba con un volumen de oxígeno para formar 2 volúmenes de óxido nítrico. Tras la observación de estos resultados, publicó la ley que se dio a conocer con su nombre, la ley de Gay-Lussac. Volúmenes de gases reactivos y los obtenidos en una reacción química, medidos en las mismas condiciones de presión y de temperatura, guardan entre ellos una relación de números sencillos. Dicha ley tiene cierta relación con la teoría atómica de Dalton, aunque fue rechazada por este ya que contradecía su idea de que los gases estuvieran formados por átomos fijos y que volúmenes iguales de distintos gases tenían que tener el mismo número de átomos. De ahí se deduciría que átomos distintos tenían el mismo tamaño, lo cual contradecía la teoría atómica de Dalton. Del resultado de la ley de Gay-Lussac, por ejemplo, se deducía esta relación. En volúmenes iguales de estos gases, hidrógeno y cloro, habría el mismo número de átomos, pero la mitad de cloruro de hidrógeno, como resultado de la reacción. Y eso suponía aceptar, según Dalton, que átomos de cloro e hidrógeno eran del mismo tamaño. Sin embargo, el italiano Amedeo Avogadro, en 1811, postuló que la relación entre volúmenes de gases que reaccionaban era la misma que para el número de partículas que reaccionaban también. Y dedujo que el volumen de n partículas de cualquier gas es el mismo en las mismas condiciones de presión y temperatura. Volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de partículas en las mismas condiciones de presión y de temperatura. Así pues, a partir de la observación y según esto se requería una modificación en la teoría atómica de Dalton. Las partículas de un gas no estarían en contacto, sino aisladas y muy separadas entre ellas para que un número determinado de estas partículas ocupara el mismo volumen. Las partículas más pequeñas de los elementos gaseosos estarían formadas por más de un átomo. La única manera de que n partículas de un gas como el hidrógeno reaccionen con n partículas de otro gas como el cloro es que tanto las partículas de hidrógeno como las partículas de cloro estén formadas por más de un átomo. Podría ser que tanto el cloro como el hidrógeno tuvieran moléculas formadas por 2 átomos, por ejemplo, esta reacción de aquí. Aunque también cabría posibilidades como esta que os detallo a continuación, ya que no se conocía con exactitud la estructura de estos compuestos. En el caso de la formación de agua, según la hipótesis de Dalton, la reacción podría ser la siguiente. Pero esto no cuadraría con los resultados experimentales de Gay-Lussac y Avogadro. Otras ecuaciones, como las siguientes, sí que lo harían, estas que os detallo a continuación. Algunas de ellas podrían rechazarse por cómo se comportaban los gases en otras reacciones. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno no se podría interpretar si el hidrógeno fuera monoatómico o triatómico, por lo que estas 2 ecuaciones quedarían descartadas. De entre estas 2 restantes,
Avogadro optó por la de arriba por su mayor simplicidad de entre las que cumplirán con la ley de Gay-Lussac, tras las observaciones realizadas para el resto de reacciones entre gases. Dalton no aceptó la hipótesis de Avogadro porque no estaba de acuerdo con su teoría de los gases y era difícil de entender el porqué de la unión de dos átomos iguales, y si es que así era, del por qué no formaban otras moléculas de mayor grado como en los supuestos ejemplos descartados, como el H3 o H4 en el caso del hidrógeno, por ejemplo. Como ya vimos en el vídeo anterior, la teoría atómica de Dalton podía explicar la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples, pero dejaba sin explicación el porqué de la combinación de ciertos elementos para formar compuestos determinados y no otro tipo de compuestos, como por ejemplo en el caso del cloro con el hidrógeno. ¿Por qué se consideraba el HCl y no otros compuestos como por ejemplo el H2Cl o el H3Cl? ¿O por qué el carbono se combinaba con el oxígeno y no formaba moléculas como el C2O o el CO3? Dalton en su tiempo no fue capaz de resolver esta duda. Lo que sí hizo fue definir un nuevo concepto, el concepto de lo que se conoció como valencia o capacidad de combinación de un elemento. Definió el término valencia de la siguiente manera: el número de átomos de hidrógeno con el que se combina un átomo de otro elemento. Se recopiló en una tabla la valencia o valencias de cada elemento a partir de la fórmula de sus compuestos, aunque no se conociera con certeza la estructura de dichos compuestos. Se tomaron valores de valencia de 1 para el cloro en el caso del cloruro de hidrógeno, de 2 para el oxígeno en el agua y 4 para el carbono en el caso del metano. Y, como ya explicamos en un vídeo anterior, cuando un elemento no se combina con el hidrógeno, el valor de la valencia se deducía a partir de la de otro elemento que sí lo hiciera, que sí formase algún otro compuesto con el hidrógeno. Esta teoría del concepto de valencia fue el origen hacia la definición de un nuevo concepto, el de enlace químico, y el paso decisivo para clasificar los elementos químicos de acuerdo con sus propiedades. De todo lo visto hasta ahora, del concepto de masa equivalente relativa que ya vimos en el vídeo anterior, que definimos como cuántas veces es mayor la masa equivalente de la masa de un átomo de hidrógeno, se podría deducir una relación entre esta masa equivalente relativa en un compuesto, la masa atómica relativa y la valencia, de tal forma que la valencia la podríamos expresar como la relación entre la masa atómica y la masa equivalente relativa para un elemento en el compuesto. La valencia sería igual a la masa atómica entre la masa equivalente relativa. Por ejemplo, en el caso del agua, puesto que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, dijimos que 8 gramos de oxígeno se combinaban con 1 gramo de hidrógeno para formar agua. Por tanto, la masa equivalente del oxígeno en el agua, ya lo vimos en el vídeo anterior, es esta. La masa atómica relativa del oxígeno sería entonces de 16. La valencia, 2, el número de hidrógenos con el que se combina el elemento, en este caso el oxígeno, por la masa equivalente del oxígeno, en este caso en el agua, eso nos dará la masa equivalente relativa del oxígeno en el agua. Siempre respecto del hidrógeno, que tomamos como referencia con valor 1, una unidad de masa atómica. Pero, como ya avanzamos, la teoría de Dalton tenía inconvenientes, y es que la masa equivalente de un elemento no siempre era la misma y podía variar dependiendo del compuesto, ya que su valencia variaba también. Por ejemplo, recordemos la masa equivalente relativa del carbono en el monóxido de carbono. Dijimos en el vídeo anterior que 3 gramos de carbono se podían combinar con 4 de oxígeno, y en la misma proporción estaría la relación entre la masa atómica relativa del carbono y del oxígeno. Recordemos que Dalton había asignado al oxígeno una masa atómica de 8, ya que consideraba la fórmula del agua como HO y no como H2O. Por tanto, eso daría como resultado una masa atómica relativa para el carbono de 6. Y en el caso del CO2, observó, recordamos que esto ya lo vimos en el vídeo anterior, que 3 gramos de carbono reaccionaban con 8 gramos de oxígeno. Puesto que la relación entre masas atómicas relativas sería la misma, si habíamos asignado al oxígeno un valor de 8, pues eso nos dará una masa atómica relativa para el carbono de 3. Eso, por tanto, daba lugar a una incoherencia.
Dalton falló a la hora de determinar la mayoría de los valores de masas atómicas, pero como ya dijimos, lo innovador de su teoría dio pie a la formulación de leyes posteriores y al avance de la teoría de la estructura de la materia. El médico y químico sueco Jöns Jakob Berzelius sí que aceptó la ley de Gay-Lussac. Según estableció, para elementos gaseosos existía la misma relación entre el número de partículas que reaccionaban y el correspondiente volumen de sus gases. La aceptación de la hipótesis de Avogadro le hizo asignar correctamente la fórmula de H2O a la molécula de agua, modificando de esta manera la masa atómica relativa del oxígeno a 16. Y además, a la hora de determinar las diferentes masas atómicas, se apoyó en otras teorías, tales como la ley de isomorfismo, establecida por el químico alemán Eilhard Mitscherlich en 1820, según la cual sustancias isomorfas presentaban una constitución química parecida. Deduciendo estructuras similares, fue capaz de predecir el valor de algunas masas atómicas relativas. También de la regla de analogía química, según la cual propiedades similares para ciertos compuestos indicaban fórmulas semejantes. Y con la ley de Duloy-Petit en 1819, establecida por los franceses por el químico Pierre-Louis Dulo y el físico Alexis Taguet-Petit, con la que, hallando el calor específico, o lo que es lo mismo, la capacidad calorífica, cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, esta tenía relación también con las masas atómicas relativas. Aunque las masas atómicas relativas determinadas por Berzelius eran en la mayoría de los casos correctas, muchos químicos de la época dudaron de su método. El químico italiano Stanislao Canizzaro dio con una solución en 1860 y propuso un método para la determinación de masas atómicas relativas basadas en la hipótesis de Avogadro, ya que una molécula debe contener un número entero de átomos de cada elemento que lo componga. En un compuesto debe haber una masa múltiplo de la masa de cada uno de estos átomos contenidos en la molécula. Había que recurrir, para comprobarlo, entonces a las masas moleculares relativas de los compuestos. Aquí fue donde Canizzaro recurrió a la hipótesis de Avogadro, según la cual volúmenes iguales de diferentes gases contenían el mismo número de partículas. Por ejemplo, 1 litro de metano contendrá el mismo número de moléculas que 1 litro de hidrógeno en las mismas condiciones de presión y temperatura. La relación entre 1 litro de metano y 1 litro de hidrógeno será la misma relación que la que existe entre la masa de n moléculas de metano y de n moléculas de hidrógeno. Siguiendo esta deducción, equivaldría también a la relación entre una molécula de metano y una de hidrógeno y, en consecuencia, a la relación entre la masa molecular relativa del metano y del hidrógeno. Conociendo la densidad de estos gases en las mismas condiciones de presión y temperatura, a una temperatura de 0 grados centígrados y de una atmósfera de presión, manteniendo esta relación, obtenemos que, ya que Avogadro suponía el hidrógeno como una molécula diatómica, su masa molecular relativa sería 2, pues por tanto se deduciría la masa molecular relativa del metano como 16. De la misma manera fue posible determinar otras masas moleculares relativas como el metano, el etano, el propano o el dióxido de carbono. A partir de aquí se calculó la composición centesimal del carbono en cada uno de estos compuestos y también la masa de carbono relativo que hay en la masa molecular relativa. Por ejemplo, la del metano es de 16. El metano contiene un porcentaje de carbono del 74,8%. De 100 gramos de compuesto, 74,8 son de carbono. Esta misma relación se aplicaría a la masa molecular relativa, dando como consecuencia que la masa de carbono que hay en la masa molecular relativa del compuesto es 12, sería el 74,8% de 16. Haciendo esto mismo para el resto de compuestos, obtenemos estos resultados. De la tabla obtenida concluimos que la masa atómica relativa del carbono es 12, dado que el etano tiene 2 átomos de carbono, el propano 3, el dióxido de carbono tiene 1, se observa que la masa atómica relativa es múltiplo del número de carbonos en la molécula. Este método deductivo obtenido por Canizzaro
se limitaba a compuestos gaseosos. Otros compuestos que no acostumbraban a dar compuestos gaseosos se determinaron por la ley de Dulong-Petit o por la ley de propiedades coligativas de disoluciones. Pero la determinación de masas atómicas relativas dio un salto enorme en 1869 gracias a la determinación de las propiedades periódicas de los elementos y a la presentación de la tabla periódica de Mendeleev, la cual ayudó a determinar el valor de elementos recién descubiertos y corrigió la de otros elementos que habían sido calculados de manera errónea. Hasta un próximo vídeo. Yo soy Marcos, un saludo a todos y nos vemos.